Buenas tardes. Si os parece, vamos a dar inicio a esta nueva edición del Foro de Derecho Aragonés, la 32ª edición de este encuentro que anualmente nos concita a todos. Y si os parece, le damos la palabra en primer lugar a Javier Hernández, lugarteniente de la Justicia de Aragón y, como también sabéis, compañero de profesión. Javier. Hace años. Ya lo sabéis. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos, como bien ha dicho el decano Antonio Morana, a estos 32º encuentros. A mí la palabra encuentro siempre me gusta. Dice, vamos al foro, no, vamos a los encuentros del foro. El foro es muchísimo más. Y como sabemos ya desde hace años, yo creo que hemos logrado reunir a todos los agentes de este mundo jurídico en torno a nuestro derecho aragonés. Y los voy a citar, aunque no sea por los nombres y las instituciones, porque creo que es de justicia, ¿no? El Justiciazgo, Tribunal Superior de Justicia de Aragón, la Fiscalía Superior de Aragón, la Cámara de Cuentas, la Academia de Jurisprudencia y Legislación, el Colegio de Abogados de Teruel, el Colegio de Procuradores de Zaragoza, la Universidad de Zaragoza, la Universidad de San Jorge, el Colegio Notarial de Aragón, el Colegio de Abogados de Zaragoza, el Colegio de Abogados de Huesca y los colegios de registradores de Aragón. O sea, creo que está más que bien representado el mundo jurídico. En estos 32 años hemos hablado de muchas cosas, incluso hemos repetido alguna. Recuerdo cuando, para cumplir los 30 años del foro, empezamos con la vecindad civil otra vez, que fue en su momento la primera ponencia que se hizo. Y este año, y hoy en concreto, nos vamos a introducir en un mundo distinto, ¿verdad, Carmen? Yo no creo que he estado revisando y no he encontrado que haya habido ninguna referencia al mundo mercantil en el foro. Con la profundidad que nos lo va a intentar tratar, o que va a tratar con seguridad Carmen Gay hoy, que bueno, pues yo creo que fue un poco a raíz de su discurso de ingreso en la Academia de Jurisprudencia y de Legislación, de la mano de Adolfo Calatayud. Si se me permite, como estamos entre amigos, pues le engañamos para que fuera ella hoy la ponente. Y además le van a dar el contrapunto, o como ha dicho alguno de ellos, va a ser el telonero Francisco Javier Lardiesi y Reyes Palá, desde el punto de vista del registro y de la Academia de la Universidad. La semana que viene en esta misma sala, yo creo que va a ser un tema también tanto más interesante que este, si es posible, de esa ley que ha pasado un poco desapercibida. Fue la última ley que se aprobó en la pasada legislatura, la reforma rápida de una parte del derecho de sucesiones de nuestro Código de Derecho Foral, pero que yo creo que tiene bastante de qué hablar y bastante que comentar. Y no voy a entrar en la técnica legislativa y en la técnica parlamentaria que se utilizó para aprobarla, ¿no? Cuestiones como la indignidad, mantener la interpelatio iuris, aunque era también en manos de los notarios, etcétera, etcétera, el beneficio del Hospital Nuestra Señora de Gracia, su extensión. Bueno, ya veremos cómo Cristina Charlez, abogada, Tomás García, notario, y creo que es importante también dos letradas de los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma de Aragón, Carmen Laoz y Isabel Caudevilla, pues nos ilustrarán en lo que ha sido en sí la reforma, pero también en las consecuencias y en por qué se gestó esta reforma. Y como este año, sabéis que alternamos, un año nos toca Huesca y otro año nos toca Teruel. Este año nos toca Huesca, volveremos a hacerlo porque creo que el cambio al marco donde lo hacemos es positivo. Lo haremos en el Salón de Justicia del Ayuntamiento. Bueno, pues ahí creo que ha pasado ya el tiempo suficiente desde esa reforma por la Ley 6/2019 que nos modificó el Código de Derecho Foral en eso que teníamos tan la gana de decir que en Aragón era preeminente la custodia compartida. El legislador quiso que fuera otra cosa. Veremos si eso otro que se hizo se ha puesto en marcha o no se ha puesto en marcha, si da exactamente igual lo que diga la norma, porque al final tiene que prevalecer lo que todos tenemos claro que tiene que prevalecer, es el interés superior del menor. Pero ¿quién mejor para ver si nuestro querido TSJ ha dicho mucho o poco, o puede decir mucho o poco, porque una de las grandes controversias era si la modificación de la ley nos llevaba a que iba a pasar a ser una cuestión de prueba y, por lo tanto, nuestra sala de casación foral poco iba a poder hacer? Pues ahí Manuel Bellido nos ilustrará en el devenir de esas sentencias de casación foral, y tocaremos, creo que es importante también siempre en este foro, el ver las posturas de quienes ejercen materialmente el derecho de primera mano, ¿no? Entonces, Juan Baratés, el fiscal provincial de Huesca,
bueno, el papel que está teniendo la Fiscalía en esta materia, y una abogada de las de a pie, si se permite la expresión, y no es nada peyorativo, sino todo lo contrario, Ana María Capuz, pues nos verá esa parte tan oculta muchas veces los que nos hemos dedicado a la abogacía, de saber cómo se le explica esto a los clientes. Eso no suele ser fácil. Cerraremos entonces estos 32 encuentros que siguen teniendo, creo yo, mucha vida. Yo hoy, si habéis leído en el Heraldo, porque se me pidió que escribiera un artículo, lo he dicho. O sea, que algo llegue a tener 32 ediciones y siga vivo y sigamos llenando estos salones y sigamos teniendo temas nuevos y temas novedosos, es importante. Agradecer a todas las entidades que formamos el foro, que son las que he citado, y nada más, don Antonio. Muchas gracias. Es usted quien tiene que inaugurar. Me pongo porque esta pantalla tan simpática me impide vernos las caras a todos, lo cual me resulta algo incómodo. Simplemente por parte del colegio, en este acto, como anfitrión y como copartícipe de este foro, volver a mostrar la satisfacción porque un año más sigamos en estos encuentros del foro, porque temas tendremos muchos. No se nos agotarán, incluso los que ya hayamos abordado en algún momento merecerán, no lo dudo, hasta algún repaso. Pero especial satisfacción me produce el que se vaya abriendo, como en otras ediciones se ha hecho el foro, a otras materias no estrictamente de nuestras instituciones tradicionales del derecho foral, abriéndolo en esta edición al derecho mercantil, con la primera intervención que en unos minutos se desarrollará, o como en otras ediciones, incluso a normativa propia de nuestra comunidad autónoma en el derecho público. Creo que el derecho, como algo vivo que es y que necesariamente nace porque se precisa la regulación de las actividades, de los derechos y de las obligaciones públicos y privados, en el devenir de la actividad legislativa de nuestra Cámara aragonesa, debemos de tratarlos también aquí. Está muy bien mantener, difundir, volver a estudiar nuevamente las instituciones tradicionales de nuestro derecho foral, pero también creo que tenemos obligación, como la organización quizás con más años de tradición específico para analizar nuestro derecho, de ir dando lugar a nuestras peculiaridades en otros ámbitos jurídicos. Mi satisfacción, por lo tanto, por esta nueva edición. Sabéis que estáis en vuestra casa, lleváis ya 32 años en vuestra casa y que sigáis viniendo muchos años más y nosotros que os acompañemos. Nada más, y si os parece ya, damos inicio a la primera sesión. Gracias. Bueno, buenas tardes. Hoy voy a moderar esta sesión del foro de Derecho Aragonés, de estos encuentros. Me han pedido que les diga que esta sesión va a ser grabada de modo audiovisual, tanto las intervenciones de los ponentes como el coloquio que habrá después. Bien. El tema que nos reúne en esta sesión creo que es de extraordinario interés. La introducción del derecho civil aragonés en los estatutos de las sociedades de capital. Pone de manifiesto que el derecho foral aragonés y el derecho societario no son algo completamente estanco, sino que se relacionan y que además podemos sacar frutos muy interesantes de lo que el derecho aragonés puede aportar en este campo societario. Para desarrollar esta materia va a actuar como ponente Carmen Gaicano, que es letrada y es también académica correspondiente de la Academia Aragonesa de Jurisprudencia y Legislación, que muy recientemente ha leído su discurso, al que he tenido el honor de contestar, sobre la libertad de pacto como instrumento para la incorporación de instituciones del derecho foral aragonés a los estatutos de sociedades mercantiles y en especial en las empresas familiares.
Es una magnífica ponencia, casi yo la califico como seminal en el sentido de que abre unas vías muy interesantes y que los estudiosos, pero también los juristas prácticos, podemos obtener fruto de ellas. Animo a todos los que tengan interés por la materia a leer la ponencia que se encuentra en la web de la Academia. Y su ponencia de hoy, pues en parte es un desarrollo del discurso que hizo y seguro que será de muchísimo interés. Como coponentes, pues tenemos, creo que a dos personas magníficamente elegidas. Francisco Javier Lardíez Ruiz, registrador mercantil de Zaragoza. La visión del registro es siempre importante, porque a lo mejor resulta que algunas de las cosas que nosotros pensamos pues pueden encontrar algún obstáculo para su inscripción en el registro mercantil. Seguro que Javier Lardíez, pues en esta materia, pues va a actuar con el cuidado que su condición de aragonés de pro lleva consigo. Y luego también es importantísima la intervención de Reyes Palalaguna, catedrática de Derecho Mercantil, porque la universidad es fundamental como estudiosa del derecho en esta y en todas las materias. Además, pues en Reyes Palá pues tiene una tradición vinculada al derecho aragonés que seguramente pues pesará también en la forma en que afronta esta relación entre derecho societario y derecho aragonés. Y dicho lo cual, pues doy la palabra a la ponente, Carmen Gaikan. Bueno, excelentísimas e ilustrísimas autoridades y representantes de las instituciones, entidades y corporaciones organizadoras del Foro de Derecho Aragonés, señoras, señores, queridos compañeros, quiero en primer lugar agradecer que se haya considerado mi intervención en este encuentro tan consolidado de debate y reflexión sobre el derecho aragonés, que hoy invadimos con el derecho de sociedades. Y permítame que justifique la invasión con una simpleza. Detrás de cada sociedad mercantil siempre hay personas. Debo decir que es un verdadero honor para mí poder compartir mesa con Reyes Palá, a quien admiro como la autoridad que soy, sobre todo en sociedades cotizadas, y con Javier Lardíez, a quien le debo muchas de las reflexiones que haré hoy, surgidas en nuestras negociaciones siempre amistosas sobre la posible inscripción de mis estatutos atípicos. Y muchas gracias, Adolfo, por tu presentación. Sabes todo el agradecimiento que tengo por tu generosa ayuda en la preparación de mi discurso. Y sin más, vayamos a la materia. Es una realidad que la actividad empresarial hoy se canaliza a través de las sociedades de capital. Son las nuevas casas mercantiles como versión moderna de esa tradicional casa aragonesa entendida como patrimonio familiar productivo. Y nuestro derecho foral no es ajeno a esta realidad. Incluso en su artículo 327 prevé como instrumento de planificación sucesoria que el causante cree o ordene crear una sociedad que reciba las atribuciones. Pues bien, en este ámbito de libertad testamentaria que reconoce también el 318 del Código Foral, en mi opinión, no habría ningún inconveniente en que el causante disponga también algunas de las reglas, normas estatutarias que deben regir esa sociedad. Es cierto que en una primera aproximación puede parecer que hablar de incorporar el derecho foral a las sociedades mercantiles, a los estatutos, pues es cuando menos un particularismo con poco sentido. Pero no es así.
y el propósito de mi intervención hoy es convencerles. Los estatutos son la ley societaria de primer rango en las sociedades mercantiles y el vehículo idóneo para la incorporación de esas normas especiales que pueden tener, forales especiales, que pueden tener virtualidad societaria o que pueden servir de inspiración. Mediante la inscripción y publicidad registrales, esos pactos estatutarios adquieren eficacia erga omnes trascendiendo a los propios miembros del contrato de sociedad y, por lo tanto, son vinculantes, por ejemplo, para el juez que conoce de un procedimiento de ejecución sobre participaciones, acciones o sobre un divorcio, más allá de esa vinculación interpartes de los contratos, artículo 1091 y 1257 del Código Civil. Es en las sociedades cerradas, familiares, en las que la presencia del elemento personal, el tradicional intuito personae, pues es tan importante, en las que estas adaptaciones pueden ser más necesarias. La conservación de las empresas familiares como verdadero motor de nuestra economía constituye un valor a proteger y el derecho aragonés es rico en instituciones que tienen esta finalidad. Pensemos, por ejemplo, en el consorcio foral, en la legítima colectiva, en la comunidad que continúa tras la disolución, el testamento mancomunado, el pacto sucesorio, las disposiciones en capítulos o la reserva de señorío mayor en el heredamiento en casa aragonesa, destacando especialmente por ser genuinamente aragonesa la figura de la fiducia sucesoria, clave en la transmisión de la empresa familiar, ya que permite posponer la elección del descendiente que asumirá la gestión empresarial, así como incluso la distribución de distintos negocios entre los herederos en atención a su madurez, cualidades personales o preparación. Ambos ordenamientos, foral y societario, comparten como pilar la autonomía de la voluntad, la libertad de pacto, el derecho aragonés en el artículo 3 a través del Stand Unet Cartae, formulado en nuestro código, y el derecho de sociedades en el artículo 28 de la Ley de Sociedades de Capital, que reconoce la posible inclusión en los estatutos y en la escritura de constitución de todos aquellos pactos y condiciones que los socios consideren convenientes, siempre que no se opongan a las leyes ni contradigan los principios configuradores del tipo social elegido, como límite societario específico respecto al 1255 del Código Civil. Límite, por cierto, cambiante y cada vez más desdibujado entre sociedades anónimas y limitadas, que hoy, de hecho, gozan de polivalencia funcional. La verdadera diferencia está hoy entre sociedades cotizadas, en las que se experta Reyes. Si hoy prevalecen las sociedades limitadas es por mayor flexibilidad y por menores costes operativos. Una lectura de la vigente Ley de Sociedades de Capital nos revela que las normas verdaderamente imperativas son muy pocas, dando gran amplitud y gran libertad a la posibilidad de pacto estatutario en contrario. Así resulta también de los artículos 22 y 23, que establecen el contenido verdaderamente mínimo de la escritura de Constitución y de los estatutos. La Dirección General aboga clara y decididamente por reconocer esta libertad de pacto, que en definitiva encuentra fundamento en el artículo 38 de la Constitución, que recoge la libertad de empresa. Pero es que además, desde un punto de vista práctico, la experiencia confirma que una autorregulación pactada de las relaciones societarias obtiene mayor y mejor grado de cumplimiento por los socios y constituye un instrumento eficaz en la prevención del conflicto y, por tanto, en la conservación de la empresa. Los operadores jurídicos tenemos la oportunidad de hacer un verdadero trabajo de sastrería para adaptar los estatutos sociales al grupo familiar y patrimonial implicado, y ello a pesar de la tremenda tendencia de forma muy intensa en las últimas reformas societarias a la estandarización, creando sociedades de formulario, estatutos tipo, la más reciente, la Ley 11/2023 de 8 de mayo, de transposición de diversas directivas, que incorpora esas sociedades íntegramente constituidas online o express. Analicemos ya algunos de los puntos que, bien con inspiración o con incorporación directa del derecho foral, pueden tener virtualidad en las sociedades, sobre todo de carácter familiar.
La Ley de Sociedades de Capital ofrece un amplísimo abanico de opciones para crear acciones y participaciones con derechos diferentes, que pueden adaptarse y ser utilizadas para beneficiar a determinados socios que por cualquier razón o causa requieran una especial protección. Es el caso de la incorporación del denominado dividendo privilegiado, que con la única limitación de que no puede consistir, por razones obvias, en el devengo de un interés, permite múltiples opciones y la Dirección General de Seguridad Jurídica ha sido muy flexible, permitiendo incluso en las limitadas el dividendo por cabezas, alterando ese principio básico de proporcionalidad entre la participación social y los derechos económicos. Puede utilizarse, por ejemplo, para beneficiar al fundador en su momento de jubilación, sobre todo si ha hecho ya transmisión en vida de una parte sustancial de su participación social. Otra posible opción son las participaciones sin voto, que, sacrificando los derechos políticos, permiten unas mejoras o unos mejores derechos económicos en los términos que se regulan en los estatutos y que también establece la ley. Pensemos, por ejemplo, en sociedades en las que hay socios que tienen algún tipo de discapacidad. El establecer y no pueden discernir en el ejercicio del derecho de voto, esta opción nos permitiría evitar tener que solicitar complejas medidas de apoyo a la discapacidad con la complejidad que supone respecto al ejercicio del derecho de voto. Otra de las opciones también es establecer en las limitadas participaciones con voto plural. También se pueden imponer obligaciones, pero nos hablará de esto Javier. Otra de las cuestiones fundamentales es el régimen de transmisión de acciones y participaciones. Pero antes de abordar la cuestión estatutaria, es conveniente detenerse en el régimen jurídico del Código Foral cuando se incorporan al patrimonio familiar y, en caso de matrimonio, acciones o participaciones. El 210.2K del Código Foral establece que considera consorciales las acciones o participaciones en sociedades de cualquier clase adquiridas a costa del patrimonio común, aunque sea a nombre de uno de los cónyuges. Ahora bien, en las relaciones con la sociedad tendrá la condición de socio el cónyuge titular exclusivamente y quien figure inscrito como tal en el correspondiente libro registro. Además, el artículo 216 del Código también nos dice que la participación en la empresa familiar si pasa a formar parte de patrimonio común, se considera que el bien ha salido de la familia de procedencia y que ningún otro bien o derecho ha adquirido por subrogación el carácter de bien de origen familiar. En los protocolos, capitulaciones y pactos, pues es habitual introducir la obligación de mantener el carácter privativo de la participación, pero además de por imperativo del 1257, como nos contará Reyes, estos pactos parasocietarios no son oponibles a la sociedad en la medida en que se mantengan reservados entre los socios. El artículo 267, 2D del Código, es cierto que otorga preferencia en la adjudicación de las acciones, participaciones o partes de sociedades al cónyuge que conste como titular. Ahora bien, solo si existen limitaciones legales o pactadas en relación con la transmisión. De ahí la importancia de una adecuada regulación estatutaria en algunas estructuras. El ordenamiento societario contempla dos posibles sistemas de restricciones. Uno, que consiste en someter a autorización bien de la Junta o del órgano de administración las transmisiones caso por caso, o el segundo, que es el idóneo, de regulación en los estatutos de todo el proceso de transmisión, régimen de valoración y todas las cuestiones relacionadas con la transmisión. Y las limitaciones que establece la ley son mínimas en punto a la redacción de este tipo de cláusulas restrictivas en cuanto a la transmisión y son coherentes con el carácter más abierto de la sociedad anónima y más cerrado de la sociedad limitada.
Ahora sí, hay que advertir que la introducción de estas cláusulas requiere unanimidad o consentimiento de los afectados y generan, para los socios disidentes, la posibilidad de instar la separación en el caso de limitadas o no verse afectados por el nuevo régimen más restrictivo de transmisión durante un plazo. De ahí que sea importante abordar estas modificaciones cuando hay sintonía entre los socios o hay algún socio que ostenta el control. La familia y por ende la troncalidad son una institución sustancial en el derecho patrimonial aragonés. Pues bien, este principio puede trasladarse a los estatutos estableciendo que solo pueden transmitirse las participaciones o acciones a descendientes ascendientes o descendientes del tronco común del fundador, identificándolo adecuadamente. La norma societaria, de nuevo, da gran libertad, simplemente exige que se delimite de forma precisa en los estatutos cómo operan este tipo de restricciones. Es decir, vemos que se puede hacer un verdadero traje a medida del concreto grupo personal que integra la sociedad. Por ejemplo, se puede establecer que comprenderá si las transmisiones pueden ser solo en línea recta, también en colateral, o si se puede excluir a determinadas personas como adquirentes, incluso si son miembros de la familia. O también se puede imponer que determinados socios solo puedan transmitir a determinadas personas también identificadas. En el caso de sociedades con varias generaciones y ramas familiares de gran crecimiento, y también si hay varias familias fundadoras, pueden establecerse derechos preferentes de primer rango a favor de los miembros del mismo grupo o familia, precisamente para evitar que se diluya o pierda poder el bloque. Ante el gran crecimiento de las denominadas sociedades patrimoniales a las que se aporta la participación, debe incorporarse regulación estatutaria que permita acotar lo que se llaman las transmisiones indirectas, es decir, aquellas en las que lo que se transmite es la sociedad que a su vez ha adquirido la participación en la sociedad familiar. Y ello se consigue exigiendo en los estatutos que este tipo de sociedades patrimoniales necesariamente tengan que estar controladas o el 100% de su capital social por miembros de la familia, imponiéndose en caso de pérdida de esta situación la obligación de vender. Otro hecho que tiene gran incidencia societaria, sobre todo si no es armoniosa cuando sucede, aun siendo un tema muy personal, es la ruptura matrimonial con generación de nuevas relaciones y, en su caso, con descendientes de esas relaciones. En el ámbito societario es habitual incluir en algunas sociedades la prohibición de transmitir a cónyuges o, si se permite, por ejemplo, a partir también de determinada generación, y si se permite la transmisión, se establece la obligación de que solo puedan vender a descendientes del tronco común o incluso que tengan que vender en el caso de separación o divorcio. Medidas que permite perfectamente el artículo 188 del Reglamento del Registro Mercantil. Y reitero, estas disposiciones son vinculantes para el juez que conoce del procedimiento de divorcio, pero claro, solo en la medida que están incorporadas a los estatutos. Además del reconocimiento del derecho de adquisición preferente a favor de los socios, sobre todo en las estructuras familiares, es conveniente introducir la posibilidad de que adquiera la propia sociedad en autocartera, con las limitaciones que establecen los artículos 140 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital, u otra sociedad del grupo, porque en estas estructuras generalmente los recursos económicos se concentran en las sociedades y a veces los socios no pueden abordar las compras. Con clara inspiración en el derecho aragonés y en su protección y en el principio de mantener unido el patrimonio para que no se disgregue y, por lo tanto, no desmerezca en valor, se pueden introducir las cláusulas de arrastre y acompañamiento. Estas cláusulas lo que establecen es que ante la oferta de compra de la empresa por un tercero que exige comprar el 100% o una participación muy mayoritaria o participación de control, se obliga a todos los socios a vender. Y estas cláusulas tienen una doble virtualidad.
por una parte, impiden que el minoritario que no ha participado, por ejemplo, de esa oferta, se quede cautivo en una sociedad que ha dejado de ser familiar, pero también se impide que el socio minoritario pues vete una operación de compra de la empresa que está respaldada por una gran mayoría de los socios. Por supuesto, se debe regular también todo el proceso de valoración, que también la Dirección General es flexible, aplazamientos de pago, garantías. Y otra de las cuestiones importantes a regular también es en el caso de transmisiones forzosas, más allá de los pactos parasociales y capítulos en los que se establece pues determinadas prohibiciones en cuanto a la disposición de acciones y participaciones. Lo cierto es que no se puede establecer la inembargabilidad porque es contraria al principio de responsabilidad patrimonial universal del artículo 1911. Pero la Dirección General ha sido muy flexible, entendiendo que en estas estructuras tan cerradas en las que se pretende proteger la posible injerencia de terceros, puede, por ejemplo, pactarse que el socio que se ve sometido a un embargo, a una ejecución, vea suspendido su derecho de voto o también incluso que se le pueda expulsar de la sociedad. Me gustaría señalar que hay una diferencia sustancial en cuanto al momento de adquisición de la condición de socio entre las limitadas y las anónimas en estos casos de ejecución, ya que en las limitadas lo que prevé la ley, y es mucho más ventajoso para estas estructuras, es que se suspende el remate hasta que se da curso al procedimiento estatutario y, por lo tanto, si adquieren los socios, el tercero no llega a ser nunca socio. Sin embargo, en las anónimas se prevé la posibilidad de que adquiera la condición de socio, pero se presente a un tercero. También en las transmisiones con mortis causa, no me detendré, remito a lo ya explicado, es un instrumento, la regulación estatutaria es un instrumento muy eficaz como complemento de esa planificación sucesoria o disposiciones. Y aquí surge una cuestión de posible conflicto entre la ley societaria y esa libertad de disposición que reconoce nuestro Código Foral, y es cuando se establecen determinadas normas por el testador en cuanto al nombramiento de administradores o impeditivas del cese de aquellos administradores designados por el causante. Pues bien, sin perjuicio de esa libertad y de las consecuencias que pueda imponer el testador, hay una realidad, y es que sí hay normativa imperativa, los artículos 213 y 214 de la Ley de Sociedades de Capital, que establecen las causas de incompatibilidad para el ejercicio del cargo, y acaeciendo cualquiera de estas circunstancias, cualquier socio puede solicitar el cese inmediato. Más complejo es qué sucede cuando se pretende el cese del administrador designado por el causante sin ninguna causa. Simplemente por pérdida de confianza. Pues bien, en el ámbito societario es un principio elemental que, siendo un cargo de confianza, puede revocársele el nombramiento en cualquier momento, ad nutum, es decir, sin necesidad de causa. Incluso no se exige que esté en el orden del día para que pueda adoptarse el acuerdo. Otra cuestión es las consecuencias que, en el caso, se pueden haber previsto en la disposición testamentaria. Simplemente para acabar este apartado, mencionar que la ley prevé expresamente que el incumplimiento de las normas estatutarias en materia de transmisión de acciones y participaciones determina el no reconocimiento de la transmisión por la sociedad ni, por tanto, de la condición de socio, precepto que se incorpora siempre a las sociedades anónimas también. Vayamos sobre el usufructo. El usufructo habitual es una institución emblemática en Aragón, derecho inalienable e inembargable. Sin embargo, el legislador foral ha tenido el enorme acierto de regularlo con flexibilidad, permitiendo el pacto entre el nudo propietario y el usufructuario en punto a su extinción, transformación, modificación, incluso su posible sustitución por una renta mensual si hay acuerdo entre ambos, lo cual es
una fórmula de evitación de conflictos para el supuesto no inhabitual de falta de sintonía entre los nudopropietarios y el usufructuario. La regulación societaria no responde al nivel de protección que quiere el legislador aragonés respecto a esta institución. Y, en efecto, el artículo 127 de la Ley de Sociedades de Capital se limita a reconocer al usufructuario el derecho al beneficio, al dividendo, atribuyendo todos los demás derechos al nudo propietario, salvo disposición en contrario en los estatutos. Pues bien, en Aragón es habitual atribuir al usufructuario el derecho de voto, lo cual es absolutamente necesario porque solo tiene derecho a los dividendos acordados por la Junta y sin derecho de voto su derecho podría quedar pues totalmente vacío de contenido. Si ello se complementa con una disposición estatutaria de dividendo mínimo obligatorio que impone repartir determinado importe o porcentaje del beneficio anual todos los años como obligación estatutaria y, por lo tanto, de obligado cumplimiento, pues se da una mucho mejor protección al usufructuario. Pero también hay que plantearse si se le pueden otorgar, si conviene, según qué estructuras, concederle otros derechos complementarios, como puede ser el de solicitud de acta notarial, por supuesto el de información, el de solicitud de auditoría y al menos la impugnación del acuerdo social referente a la aplicación del resultado para evitar problemas de legitimación procesal. No se puede, a mi juicio, atribuir el derecho de separación, incluso en el supuesto especial previsto en la ley, en el 348 bis, de derecho de separación por insuficiencia en el reparto de dividendos, porque supondría la ruptura sin retorno de la condición de socio que requiere ineludiblemente el consenso con el nudo propietario, como también prevé el derecho aragonés para los supuestos de enajenación de la plena propiedad. Sí es interesante, en coordinación con el título, regular cómo se calcula la compensación que le corresponde al usufructuario en el caso de extinción del usufructo por aquellos beneficios que han permanecido en la sociedad durante el periodo en que ha sido su usufructuario y no se han repartido. Pues bien, atendiendo a la Ley de Sociedades de Capital, se tomarán en consideración únicamente los resultados ordinarios, los de la actividad propia del negocio, para calcular esta compensación, pero no los resultados extraordinarios. Y piénsese, por ejemplo, en la venta en un momento determinado de los inmuebles que han estado afectos a la empresa, revelándose una enorme plusvalía de la que se vería privado el usufructuario si no hay pacto expreso en estatutos en cuanto al cálculo de su compensación, a efectos de incluir también los resultados extraordinarios. En relación con la Junta General, que es el órgano deliberante y el escenario propio de actuación del socio, surge una cuestión interesante en relación con los menores mayores de 14 y los menores emancipados, que nuestro derecho regula pues, de una forma muy generosa y además muy especial. La cuestión que surge es la presencia de quien deba prestar asistencia, sea en juntas telemáticas ya plenamente incorporadas o presenciales, para prestar esa asistencia que nuestro derecho foral requiere en el ejercicio del derecho de voto, lo cual va a depender del contenido del orden del día y de los concretos acuerdos que se sometan a aprobación. Obviamente no es lo mismo una ampliación de capital con aportaciones en especie en la que se plantea que un menor aporte un inmueble que una modificación menor de los estatutos o una aprobación de cuentas. Desde un punto de vista estrictamente societario, la asistencia a la Junta se reserva al socio o a su representante. Por tanto, la presencia de terceros o acompañantes queda a criterio del presidente, pero su decisión puede ser modificada por acuerdo mayoritario de la Junta. El Código Foral muy acertadamente regula la posible concesión de esta asistencia para una pluralidad de actos referentes a la misma empresa, explotación económica o actividad, artículo 27.3, que obviamente deberá ponerse en conocimiento del órgano de administración para que no se vea privado de sus derechos el menor.
el necesario conocimiento del acto que va a realizar el menor por quien debe prestar asistencia y también a efectos de valorar que le es beneficioso y que no hay oposición de intereses, como prevén los artículos 27 y 28 del Código Foral, se obtendrá a través de la convocatoria de los documentos e informes que la Ley de Sociedades de Capital impone poner a disposición de los socios en función del tipo de acuerdos a adoptar y, por supuesto, del ejercicio del derecho de información. Por ello, una previsión estatutaria que reconozca el pleno ejercicio de estos derechos societarios a quien deba prestar asistencias pues evitaría que podamos encontrarnos en algún caso concreto con que quede al arbitrio de los administradores, del presidente de la Junta o del propio acuerdo de la Junta en el que quizá no tengamos la mayoría suficiente. También se suscita aquí la cuestión de qué sucede si vota el menor sin la debida asistencia en una Junta General. Pues bien, el derecho foral reconoce la anulabilidad en un plazo de 4 años. Sin embargo, desde la perspectiva del derecho societario, la cuestión es distinta. Solo en el caso de que el voto del menor hubiera sido determinante para la adopción del concreto acuerdo, en una suerte de aplicación analógica, aunque no es el mismo supuesto, del supuesto de impugnación previsto en la Ley de Sociedades de Capital en el 204, básicamente para la emisión de votos defectuosos o por personas no legitimadas, cabría la posibilidad. Ahora bien, en el ámbito societario, los acuerdos sociales transcurridos el plazo de 1 año devienen inatacables. Hay que tenerlo en cuenta. En cuanto a la representación en Junta, la ley reconoce ampliamente la representación familiar o por ese apoderado general para administrar todo el patrimonio, permitiendo que los estatutos restrinjan o amplíen la posibilidad de que sean representados los socios. Y esto no es una cuestión ajena tampoco al Código Foral, porque prevé la designación de administrador voluntario por el donante de acciones o participaciones sociales a favor de menores o incapacitados en el artículo 107 y también el causante puede designar en el título societario quién va a ser, a quién encomienda la administración de la empresa, de la herencia yacente. Perdón. En el caso de fiducia, usufructo o comunidad que continúa tras la disolución, también nuestro código prevé normas específicas y, por lo tanto, y sobre todo en función de la concreta estructura societaria, por el desconocimiento de estas instituciones en otros territorios, puede ser conveniente hacer una previsión, aunque sea por remisión. Otra de las cuestiones que puede ser útil es la atribución de competencia a la Junta sobre determinadas materias que, con carácter general, se entiende que corresponden a los administradores. También el artículo 160 nos permite introducir pactos estatutarios al efecto. Y puede ser útil, por ejemplo, para determinar que la Junta deba pronunciarse sobre la enajenación, venta, transmisión, gravamen de determinados activos que, aun no siendo considerados por su valor activos esenciales, pues sí tienen una especial relevancia para la familia, y lo mismo puede hacerse, por ejemplo, para adquirir determinado endeudamiento o para adoptar según qué decisiones, como el traslado de domicilio fuera de Aragón, ¿vale? Como complemento, se pueden establecer también mayorías reforzadas y voto plural para todos o algunos acuerdos, previsión que permitiría de nuevo a ese socio fundador que ha hecho transmisión en vida vía pacto sucesorio, donación de una parte muy significativa de su participación, mantener el control, el poder político sobre determinados acuerdos. En cuanto al órgano de administración, hay también una cuestión, digamos, de choque entre el derecho foral y el derecho societario, y es la posibilidad de que los menores emancipados, aunque sea un supuesto de laboratorio, puedan tener la condición de administradores sociales, cuestión que se introduce en la Ley de Sociedades de Capital
pues como sucede a veces de una forma pues un poco oculta cuando se promulga la ley concursal de 2003, hoy ya derogada. El Código Foral prevé expresamente la necesidad de asistencia para aceptar el cargo de administrador en cualquier tipo de sociedad. El problema que surge aquí es si en las actuaciones del menor como administrador, como representante orgánico de la sociedad, se requiere o no la asistencia. La verdad es que desde el punto de vista societario repele la idea de un administrador que requiera estar asistido para determinados actos y puede, repasando el Código Foral, pueden encontrarse algunos. Sabéis que nuestro derecho contempla ese administrador, representante orgánico, que incluso las limitaciones inscritas no operan frente a terceros. Puede pensarse que si el legislador introdujo esta posibilidad en el derecho societario es porque quería un administrador menor emancipado sin ninguna limitación. Ahora bien, el legislador societario no tiene competencia sobre ley personal y el nombramiento de un administrador no puede hacerse de otra forma sino conforme a su propia ley personal. Por supuesto, tampoco cabe pacto estatutario. Otra cuestión a incluir es la posible exclusión del deber de fianza en el caso de que el administrador sea designado administrador el cónyuge viudo. Pues en coherencia con lo que también establece el Código Foral sobre esta misma cuestión en el artículo 285. Hay una figura que no es tampoco desconocida al derecho foral, que es la del administrador suplente. Supone la designación de una persona para el caso de que se produzca una vacancia en la administración social, cualquiera que sea la causa, y el mecanismo es que son designados, pueden incluso designarse varias personas para el caso de que en el momento no puedan aceptar el cargo, y una vez producida la vacante aceptan y acceden al registro. Pues bien, las ventajas de la figura son innegables en algunas estructuras, porque el nuevo administrador, que es además alguien de confianza, asume la gestión inmediata de la sociedad, evitando que se produzca el vacío que puede ser que puede bloquear la sociedad y desde luego ser muy perjudicial para la actividad empresarial. Y como os decía, la figura no es ajena al derecho foral. De hecho, se prevé en el 107 cuando se hace referencia a la administración voluntaria, en la disposición de bienes a favor de menores incapacitados y también en la delación de cargo tutelar hecha por uno mismo en los artículos 108 y 112 del Código Foral. Otra de las cuestiones que quiero comentar, porque tiene mucha virtualidad para evitar el conflicto, en especial en las sociedades muy cerradas, en las que la participación es muy poco líquida y por lo tanto no hay compradores, es la posible regulación estatutaria del derecho de separación. Pues bien, es una suerte de liquidación parcial respecto a uno o varios socios que en realidad en el derecho societario se concede exclusivamente para supuestos excepcionales, de alteraciones importantes que permiten al socio decir yo en esta sociedad no quiero estar ya. Sin embargo, puede pactarse en estatutos con gran amplitud. La ley solo nos exige que regulemos el modo en que deberá acreditarse la existencia de la causa, la forma de ejercitar el derecho de separación y el plazo de su ejercicio. Incluso se ha admitido tanto por el Supremo como por la Dirección General que se establezca este derecho sin causa. Bueno, los supuestos pueden ser pérdida del carácter familiar de la sociedad, modificación de estatutos y tal. Y para terminar, simplemente me gustaría hacer una referencia a la transposición societaria del derecho de abolorio, que promueve el regreso a la familia de determinados bienes. Pues bien, su transposición en el ámbito societario encuentra amparo en el 393, que permite que en el momento de la liquidación, determinados socios, los aportantes, reciban los mismos bienes que en su día aportaron a la sociedad. Y yo entiendo que no hay ningún inconveniente jurídico para establecer que también
puedan recibirlos sus sucesores o las personas designadas en el título sucesorio, y no solo inmuebles, sino también derechos, inmuebles, patentes, etcétera. Bueno, como reflexión final, simplemente me gustaría decir que hemos visto cómo la riqueza del derecho foral puede penetrar también en los estatutos de las sociedades mercantiles y hacer una regulación más adecuada y más acorde al concreto grupo personal y patrimonial. Por ello, frente a la imparable tendencia a la estandarización, yo abogo por una entrega absoluta y con pasión al juego de la autonomía de la voluntad al que se refería la vieja ley, la exposición de motivos de la vieja ley de limitadas de 1953, aunque fuera para justificar la necesidad de una norma. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que es impresionante la cantidad de cuestiones que nos ha planteado Carmen Gay y sobre las que habrá que reflexionar. La siguiente intervención va a ser la de Javier Lardíez, que se va a centrar en las prestaciones accesorias. Buenas tardes a todos. Gracias. Vamos a ver. Enseguida comprenderán ustedes que yo estoy aquí por la cuota, no por otra cosa. O sea, que yo no alcanzo estos niveles. De cualquier forma, expondré mis pareceres sobre estas cuestiones. En el derecho societario, el marco regulatorio de las relaciones de los socios con la sociedad, de ellos entre sí y para con los terceros, está constituido en unos conjuntos normativos que son fundamentalmente la Ley de Sociedades de Capital, los estatutos sociales y los pactos o acuerdos entre socios conocidos como los pactos para sociedad. Pues bien, el alcance normativo de estos tres niveles regulatorios, como en cualquier otra ordenación jurídica, está sometido a una jerarquía normativa de los distintos conjuntos entre sí y respecto de los demás. Pues en la cúspide del orden regulatorio está la Ley de Sociedades de Capital, que regula las relaciones y que no podrá ser contradicha por ninguno de los otros dos mecanismos que hemos visto, por cuanto todo acto contrario a una norma imperativa o prohibitiva será nulo de pleno derecho. Esto así, los estatutos sociales regularán las relaciones societarias y de la sociedad, el funcionamiento de sus órganos, los derechos y los deberes de los socios, los órganos de administración y de decisión, las limitaciones que puedan tener los socios a sus derechos sociales, como por ejemplo al voto. Y finalmente, los pactos parasociales regulan las relaciones internas de los socios entre sí y con la sociedad. Por ello, estos pactos o acuerdos societarios, cuando pretenden ser oponibles a todos, han de ser publicitados, porque es en la publicidad en la que está la base de la oponibilidad. Pero esta publicidad exige que se sometan necesariamente a los principios de legalidad y de jerarquía. Por lo tanto, los pactos parasociales ni pueden contradecir a las leyes ni tampoco a los estatutos, pues son, digamos, de un rango inferior al de estos. Y el incumplimiento tendrá su incumplimiento un alcance plenamente limitado y contractual, porque será el incumplimiento que derive de su pacto entre socios, es decir, entre personas, pero no será oponible erga omnes, porque aunque sean omnilaterales, de eso hablará Reyes, supongo, aunque sean omnilaterales, no tienen publicitación y por lo tanto no pueden oponerse. El Tribunal Supremo, en una sentencia de 14 de marzo de 2013, permite que con base al artículo 86, que los estatutos establezcan prestaciones accesorias para los socios distintas de las aportaciones de capital, que han de tener obligaciones que han de tener o prestaciones naturaleza societaria y carácter estatutario. Se requiere, pues, que consten estos pactos parasociales para ser oponibles, que consten en los estatutos, pero no solo los principios básicos, sino concreta y absolutamente determinados
lo cual no quiere decir que las prestaciones accesorias a initio hayan de estar fijadas y concretadas absolutamente, bastando que cuesten los marcos o las normas que habrán de regir la determinación posterior, si así requerir, sin que así se requiera otro consentimiento prestado, separado y distinto del preciso para adquirir la acción o la participación. Bien, la prestación accesoria, una vez incorporado a los estatutos y publicado su contenido en el registro mercantil, ya es de general conocimiento y, por lo tanto, es exigible cualquiera que sea el titular de la acción o participación a la que le incumba realizar la prestación accesoria, sin esperar ni exigir un consentimiento distinto y separado del que es necesario para adquirir la acción. Dicho esto, digamos, voy a beber agua, que el artículo 28 de la Ley de Sociedades de Capital dice que los fundadores de la sociedad pueden establecer los pactos y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no se opongan a las leyes ni contradigan los principios configuradores del orden social elegido, del tipo social elegido. En este punto es de hacer notar la gran cantidad de preceptos de la Ley de Sociedades de Capital que tienen un alcance meramente dispositivo y que comienzan con la expresión que voy a decir, o con otra similar, salvo disposición contrario de los estatutos, lo cual se deduce el carácter dispositivo y la posibilidad de establecer pactos y condiciones por la voluntad del fundador o de los socios. Pero el que se establezca, dicho esto, una autorregulación societaria en el sentido de que no pueden oponerse los pactos o condiciones a aquellas normas que son propias del ordenamiento jurídico societario, pero no solo a las normas del ordenamiento jurídico nacional. No pueden oponerse ni a estas ni a cualquier otra norma que pueda resultar aplicable por consecuencia de toda la actividad jurídica societaria. Esto viene a colación con lo que decía Carmen, que no cabe limitar estatutariamente las normas de derecho foral aragonés por cuanto hay de ser respetadas en los estatutos. Cuestión distinta es que se estime conveniente, como ha manifestado también, que las personas de mayores de 14 años aragoneses, o bien los emancipados o los que hayan contraído matrimonio, sean las personas más indicadas para ejercer el cargo de administración. Y dicho esto, digo ahora que si bien es cierto que las sociedades tienen domicilio y nacionalidad, no tienen vecindad. Y como no tienen vecindad, no les son de aplicación como personas las normas del derecho foral aragonés directamente. Porque el derecho foral es un derecho de personas. Y las personas jurídicas, las sociedades, son aquellas entidades formadas para la realización de los fines permanentes y durables de los hombres y que tienen una personalidad distinta de la de sus asociados. Así pues, hay que meditar la conveniencia de aplicar el derecho foral a aquellas instituciones sociales y ver la operatividad. Y esto sobre todo porque, claro, las relaciones sociales pueden tener un alcance nacional y hasta supranacional, y por lo tanto, hacer entrar a la aplicación y a la operatividad de las normas un derecho como es el derecho foral, un sistema regulatorio, un ordenamiento distinto del que habitualmente regula las relaciones de la sociedad, puede entrañar dificultades. Dicho lo cual, paso a ver la otra limitación, dice el artículo 28, salvo que no sean opuestos a las leyes o contradigan los principios reguladores del tipo social elegido. Los principios configuradores del tipo social elegido es doctrina que se debe al profesor José Girón Tena, que me introdujo a mí en el derecho mercantil hace 48 años. Pobre. Entonces, señalaba don José que el principio de autonomía de la voluntad ha de cesar
cuando se detecte un fraude en cuanto a la relación del sentido y función del tipo legal aplicable a la forma social elegida. Por lo tanto, es necesario conocer y establecer los elementos esenciales e inalterables de cada tipo social, de manera que se traten de impedir organizaciones societarias híbridas o atípicas que puedan resultar alteradoras de la seguridad del tráfico jurídico o generar confusión en cuanto a cuál es el derecho aplicable. Así pues, estos son límites que yo veo. Pero llegados a este punto, yo quiero hacer mención a dos cosas que no me quiero ir de aquí sin ellas. Tengo aquí un pacto parasocial y tengo aquí un objeto social. En el objeto social aparecen 14. Que con 3.000 euros, esto después del milagro de los palos y los peces, es lo más que ha salido. Es decir, ¿qué necesidad hay poner 14 objetos sociales entre los que se encuentra el almacenamiento y distribución de mercancías, las actividades propias del ramo de la informática, la importación y exportación de material? Esto ya digo, esto no es serio. El objeto social, pues prácticamente como la madre, no debería de ser más que uno, sobre todo porque es muy barato hacer o implementar, que se dice ahora, otro nuevo objeto social. Por 15 euros está hecho. Y claro, hacerle todo esto, el que tiene boca se equivoca, el que habla mucho, o los que hablamos mucho nos equivocamos mucho. Claro, en estos objetos sociales a menudo seguro que se contradicen unos con otros. Y por lo tanto, o bien resulta que eligen de entre ellos un objeto social que necesariamente ha de ser exclusivo. Luego o sea, sobran los otros 10. Esta es una de las cuestiones de las que quería hablar. Y otra es la del nombre de la sociedad. Chico, ¿qué nombre es? ¿Qué rimbombancia? O sea, qué sé yo, empresa de ingeniería. Y luego resulta que no es empresa de ingeniería, que resulta que le dice, fulano, empresa de ingeniería. Dice, pero es usted ingeniero, porque usted lo que tiene que hacer es una sociedad profesional. Dice, no. Entonces es de mediación. Pues llámenlo ustedes de otra manera. Ya el Tribunal Supremo se ha debido de hartar y ha dicho que las sociedades deben parecer lo que son y ser lo que parecen. Porque esto, si no, no es serio. ¿No te parece? Dicho esto, prosigo. Pues bien, el artículo 86 de la Ley de Sociedades de Capital permite que los socios, además de las correspondientes aportaciones dinerarias o no dinerarias, realicen otras, que son las denominadas prestaciones accesorias, que aunque tengan contenido económico, no se deben de regir por las aportaciones de capital. Se trata de obligaciones personales que pueden ser obligatorias o voluntarias para todos o alguno de los socios. Y en caso de ser obligatorias, pueden determinar la exclusión del socio que la incumpla cuando sí esté previsto en los estatutos o si se trata de una sociedad limitada, el incumplimiento se haya realizado voluntariamente. Pues bien, las prestaciones accesorias están reguladas en los artículos 86 y siguientes y las consecuencias de su incumplimiento y de la exclusión de los socios de los artículos 350 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital a los que me remito. El objeto de las prestaciones accesorias puede consistir en un dar, en un hacer, y dicen que en un no hacer. Yo no estoy de acuerdo. Porque a menudo somos muy cucos y las prestaciones de no hacer entrañan una prohibición. Y a lo mejor la prohibición no puede ser. Yo, primero, no tengo capacidad ni conocimientos para hacer el análisis exhaustivo que ha hecho Carmen en cuanto a la aplicación de los distintos supuestos de derecho foral a las organizaciones societarias. Yo soy un cancerbero. Yo lo único que hago es hacer las cosas más sencillas
y lo que pueda de mí, aunque no lo parezca por cómo me expreso, más claras. Entonces, las obligaciones pueden consistir en un dandum, vel faciendum, vel prestandum, que decíamos en los temas, pero no en un no faciendum. Esos son las servidumbres, que son un pati, un facere o un non facere. Pero obligaciones de no hacer, bueno, yo en eso soy un experto, soy bastante vago. Entonces, de eso os podría hablar, pero en cualquier caso, las obligaciones de no hacer no existen como tales, a mi juicio, a mi entender, porque son una prohibición. En fin, pues como decía, las prestaciones accesorias pueden consistir en dar dinero u otras aportaciones que se impongan a nosotros, o realizar determinadas prestaciones de colaboración, de trabajo, de esfuerzo. Llevo 15. Bueno, dicho lo cual, prosigo el otorgamiento que dice. Bien, no me habían tocado la hora nunca ni en la oposición. Bueno, vamos a ver. Entonces, bueno, las prestaciones accesorias no se refieren al capital y como pueden tener cualquier contenido, el contenido de la prestación accesoria y su acceso al registro, que es lo que decíamos antes, su oponibilidad ha de estar sometida al principio de calificación y de publicitación, es decir, y de jerarquía. No pueden contradecir la ley ni los estatutos. Y luego, además, lo cual te exige conocer los estatutos y la ley está para todos, pero para poder decir que acceda o no acceda. Y luego, las prestaciones pueden ser de muchas clases, de mera relación, como las que regulan el derecho de suscripción preferente, o de atribución, o las de organización, en materia de cuál ha de ser el quórum de convocatoria, o de asistencia, o cuál es la mayoría, en fin. Y finalmente, el artículo 20, me he dejado cosas, el artículo 29 de los estatutos sociales, hablando de los pactos parasociales, dice que los pactos que se mantengan en secreto no son oponibles a la sociedad. Por eso decíamos en un principio que su efecto es limitado y puramente contractual. Si se quiere que las prestaciones accesorias tengan un alcance y una oponibilidad erga omnes, es necesario que estén publicadas, es decir, que se incorporen a los estatutos. Y a menudo los pactos parasociales, que en origen son secretos, la única forma de que el incumplimiento del pacto parasocial tenga alguna coercibilidad, sea incorporando el incumplimiento del pacto parasocial, publicitándolo a los estatutos. Y de esa manera será oponible a razones. Y por mí le doy la palabra a Reyes, que ustedes agradecerán. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias a todos, ilustrísimas, excelentísimas autoridades, compañeros. Muchas gracias a todos y amigos que veo en sala también por estar aquí esta tarde a estas horas ya un poco avanzadas, con lo cual seré breve. Gracias especialmente a Javier Hernández y a Antonio Morán por recibirme esta tarde aquí. Gracias a Adolfo Calatayud por estar también como moderador de esta mesa y con el que coincidí hace muchos años ya en unos foros, en un foro de Derecho Aragonés en Teruel, pero pasamos francamente bien hablando de sociedades públicas autonómicas. Y gracias también especialmente a Carmen Bayod por su amable invitación para participar hoy en esta mesa, en la que me siento un poco como si me he colado en una fiesta. Quiero decir, nosotros somos, yo al menos me considero mercantilista del derecho foral aragonés, al que por tradición familiar le tengo especial afecto. No forma parte ahora de mi esfera profesional, con lo cual me siento un poco extraña, pero como estoy entre amigos, gracias por hacerme la tarde más llevadera, y gracias, Javier, más divertida. Bien, yo les estaba oyendo a Carmen y a Javier. ¿Por qué? ¿Por qué?
tiene que conocerse el régimen de manutención de los tiones. ¿Por qué? Tiene que acceder al registro mercantil como la casa en una moderna sociedad familiar contribuye al sustento de estos parientes. Es que yo no quiero que se sepa eso. ¿Por qué? Como régimen de entrada de socios en la sociedad familiar, tiene que saberse que exijo el régimen consorcial aragonés como régimen económico matrimonial. Es que yo no quiero que se sepa eso. Yo no quiero que eso acceda al registro. Hay muy pocos pactos parasociales inscritos, ya veremos en qué condiciones, en el registro mercantil, porque es precisamente lo que quieren los firmantes, que no se conozcan, erga omnes, principio de publicidad material o de oponibilidad, artículo 21 del Código de Comercio y no del Reglamento del Registro Mercantil, el contenido de determinadas previsiones. Yo no quiero que eso esté en los estatutos. ¿Qué hago? Lo llevo a un pacto parasocial. Ese sería el planteamiento que da pie, porque claro, Carmen ha agotado el tema, la incorporación del derecho foral aragonés en los estatutos de las sociedades de capital ha agotado el tema. Les recomiendo, es excelente su discurso de ingreso en la Academia Aragonesa de Legislación y Jurisprudencia. He tomado notas, poco puedo añadir a lo que tú has dicho, Carmen, más bien nada. Pero todo el contenido del que ha hablado Carmen perfectamente puede incluirse en un pacto parasocial, que, como decía Javier, artículo 29 de la Ley de Sociedades de Capital, no serán oponibles los pactos que permanezcan secretos entre los socios, no serán oponibles frente a la sociedad. En la Ley de Ánimas del 51 estaban prohibidos. Y ahora simplemente se dice que no son oponibles. Bueno, yo no estoy de acuerdo. Según y cómo. Y la jurisprudencia cada vez va abriendo más posibilidades. Esto como entrada, para centrarme, para centrar mi tema. Carmen ha citado también el artículo 38 de la Constitución española. Yo añado un principio clásico del derecho mercantil, que es el principio de conservación de la empresa. Tiene numerosas manifestaciones en nuestro moderno derecho mercantil como derecho privado. Pues bien, con estos dos principios, el artículo 3 del Código de Derecho Foral Aragonés, Standum et Cartae, y la institución de la Casa de Derecho típica de nuestro derecho aragonés, de ese derecho pensado para labradores. Si ustedes leen a los autores anteriores a la compilación del 67 y aún también algo en la compilación del 67, se dan cuenta de que el derecho foral aragonés es un derecho que nace respecto a la casa, un ordenamiento, decía Palamediano, para labradores. Pues bien, esa institución de la casa hay que modernizarla. Y en ese sentido, yo cuando he estado leyendo el Código de Derecho Foral Aragonés, no podía evitar pensar que los mercantilistas o las personas de vecindad del Código Civil tienen que tener envidia de cómo tenemos nosotros regulado en una moderna adaptación de la casa en la transmisión del patrimonio familiar como una unidad de explotación. Tienen que tener envidia ahora que la reforma la ley concursal del año pasado derogó un régimen clásico del Código de Comercio, no es derecho societario, pero no me resisto a citar lo que es el régimen del comerciante casado, que todos ustedes lo estudiarían o todos vosotros lo estudiaríais en la carrera, los artículos 6 a 12 del Código de Comercio, la afección del resto de los bienes comunes, esto es no los del cónyuge comerciante, la afección del resto de los bienes comunes a la responsabilidad del cónyuge comerciante. Pues bien, estos artículos han sido derogados por la Ley de 5 de septiembre del 22 de reforma del texto refundido de la ley concursal.
nos queda a nosotros con gran orgullo el 219 de nuestro Código de Derecho Foral. En el marco del régimen consorcial aragonés, la responsabilidad de todos los bienes comunes frente a terceros de buena fe. En el régimen del Código de Comercio, sin mayores explicaciones, al menos en el preámbulo de la ley de 5 de septiembre del 22, se ha derogado el régimen clásico del comerciante casado. Pues bien, estamos hablando de los pactos parasociales y el derecho de las sociedades de capital. Saben ustedes que el 99% de sociedades de capitales que se constituyen en España son sociedades limitadas. La sociedad comanditaria por acciones es un tipo residual, no sé si has inscrito tú alguna, luego porque está en el artículo 1 de la ley de sociedades de capital. Son sociedades de capital, las anónimas, las limitadas y las comandatarias por acciones. Bien, la comanditaria por acciones no se constituye. La mayoría de las sociedades que se constituyen son limitadas. Por ejemplo, el año pasado, frente a casi 99.000 sociedades limitadas, se constituyeron 410 sociedades anónimas. ¿Y por qué? Porque es un tipo mucho más flexible, que da mucho juego para trasladar las instituciones del derecho foral aragonés. Bien, pero no me quiero ir del tema y dispongo de poco tiempo. Pactos parasociales, a los que se ha referido tanto Carmen como Javier. Les decía que hay muy pocos protocolos familiares inscritos en el registro mercantil. Hay un Real Decreto de 2017 sobre publicidad de los protocolos familiares que no ha tenido ninguna aceptación, ninguna, que prevé 3 formas de acceso de publicidad del protocolo familiar: la publicidad noticia, el artículo 5, la publicidad depósito, la del 6, y la del 7, que esa es la verdadera, la plena. Pero bueno, no ha tenido prácticamente ninguna aceptación. Pactos parasociales. ¿Cuáles interesan? Interesan los omnilaterales. En realidad yo estoy enlazando con las 2 últimas páginas del discurso de Carmen de la Academia, que deja ahí planteado el tema. Los omnilaterales, los firmados por todos los socios. Como decía Javier, ley de sociedades de capital, estatutos de la limitada y además un pacto parasocial firmado por todos los socios, por los socios fundadores de la sociedad de responsabilidad limitada. Se incorpora un pacto sucesorio a ese pacto parasocial. ¿Tiene eficacia frente a la sociedad? Bueno, nuestro Tribunal Supremo sigue una doctrina muy tradicional, que es la del artículo 29. Si permanecen secretos, no son oponibles a la sociedad. Bueno, tenemos ejemplos no de pactos parasociales omnilaterales, pero sí en sociedades cotizadas en el 530 de la Ley de Sociedades de Capital, los clásicos sindicatos de voto, no estamos hablando de nada nuevo. Ya Garrigues en los años 50 tiene una conferencia sobre los sindicatos de voto, y con anterioridad en el derecho italiano, en la primera mitad del siglo pasado, claro que había pactos entre 2 o más socios. Por supuesto, esos son secretos, no son oponibles a la sociedad. Si son cotizadas, sí. ¿Por qué? Porque me obliga la ley de mercado de valores, pero eso es otro tema. ¿Cuáles interesan? ¿Cuáles son los que vemos más en la práctica? Los firmados por todos los socios. Tiene una interpretación clásica constante del Tribunal Supremo, la última, la sentencia del 7 de abril de 2022, entiende que estos pactos no tienen eficacia frente a la sociedad. Si yo vuelco la casa en un parasocial porque no la quiero llevar a los estatutos, en un planteamiento general, dice el Supremo, no tiene eficacia frente a la sociedad. Ojo, si los firma la sociedad, si la sociedad limitada familiar es parte de ese pacto parasocial, ya no estamos ante un supuesto del 1257 del Código Civil. Ya no se aplica el principio de relatividad de los contratos, porque la sociedad es parte y conoce el contenido de ese parasocial. De todas las cláusulas que Carmen ha citado que se pueden incluir en los estatutos, yo me las llevo a un parasocial. La sociedad lo conoce. Es más, hay una sentencia reciente, pero es de un juzgado de lo mercantil de Barcelona, que dice que le cuesta mantener que en una sociedad cerrada, como es volcar la casa, el patrimonio familiar en una sociedad limitada con un parasocial,
que le cuesta entender al juez que no vincule a la sociedad que firma también ese pacto parasocial. Este era un caso, ya que ha citado también Carmen el usufructo, el derecho de voto del usufructuario, es una sentencia del Juzgado de lo Mercantil de Barcelona de 18 de abril del 23. Bien, pues aquí había un pacto parasocial firmado por los socios, los dos únicos socios de la sociedad y la sociedad, en el que el derecho de voto en el parasocial lo tenía el usufructuario. En los estatutos no se decía nada, en los estatutos de esta sociedad limitada, con lo cual, conforme al 127 de la Ley de Sociedades de Capital, el derecho de voto lo ejercita el nuevo propietario. Pero en el parasocial lo tenía el usufructuario. Conclusión a la que llega el magistrado. Claro que es oponible a la sociedad. Claro que prospera la impugnación de este acuerdo social. ¿Por qué? Porque el interés común de la sociedad, entendido como el interés de todos los socios reflejado en el parasocial, es conocido por la propia sociedad. Por tanto, aquí te los traigo a la Ley de Sociedades de Capital por el artículo 204 de la Ley de Sociedades de Capital en relación con la impugnación de los acuerdos sociales. Son impugnables los acuerdos sociales contrarios al interés social. Te lo traigo por aquí. También los pactos parasociales, insisto, omnilaterales, los firmados por todos los socios, pueden no encajarnos en las causas de impugnación de los acuerdos sociales del artículo 204 de la Ley de Sociedades de Capital, si contrarios a la ley, a los estatutos, o lesionar el interés social. Pero siempre podemos acudir a Federico de Castro y la redacción del título preliminar del Código Civil, al artículo 6.4 del Código Civil y al artículo 7. ¿Qué quiero decir? Los pactos parasociales, si no los firma la sociedad, no son oponibles a la sociedad y, por supuesto, no son oponibles a los terceros. Pero si estamos ante un fraude de ley, podemos levantar el velo, puesto que todos los socios han firmado un parasocial y la sociedad lo conoce. Podemos, porque son los socios, el 100% de los firmantes del pacto parasocial son los socios de la limitada. Desde el levantamiento del velo hasta la doctrina de los actos propios, hasta la del abuso de derecho y el ejercicio conforme a las exigencias de buena fe. Y luego Javier ha dejado apuntado también una posibilidad que es, bueno, apuntado no, que lo ha explicado muy bien, en las sociedades limitadas y en las anónimas, la prestación accesoria. Bien, desde una resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 2018 se permite incorporar el contenido, el respeto al pacto parasocial, que no es público, como prestación accesoria. Esto es, todos los socios quedan obligados a respetar y actuar conforme se indica en el pacto parasocial, que otorgado en escritura pública ante el notario X, el día X. ¿Sí? Entonces, ahí, si no se respeta el pacto parasocial, si mando a mis ascendientes a un asilo, son ejemplos que ponía mi abuelo de disgregación de la casa de la institución, que decía, pues las personas mayores se confía su cuidado a residencias o asilos. Yo tengo un parasocial, yo no quiero ir a un asilo, que me tenéis que mantener. Y si no lo cumples, ojo, que te puedo expulsar de la sociedad o te meto una cláusula penal que te enciendo. Pues bien, si el respeto al contenido de ese pacto parasocial está como prestación accesoria, entonces claro que vincula a los socios y a la sociedad. Y su incumplimiento, insisto, puede acarrear incluso la exclusión del socio incumplidor, que hay que hacer desarrollar muy bien las causas de exclusión del socio por incumplimiento de los parasociales. Pero no me quiero extender, es un tema que da para mucho, es un tema en el que confluye el derecho civil y el derecho mercantil, pero yo creo que a través de los pactos parasociales, sin necesidad de discutir con el cancerbero, con el registrador mercantil, podemos incorporar todas las instituciones forales a la vida societaria y mantener la tradicional casa
hoy en forma de empresa familiar conforme a nuestro derecho propio. Así que nada más. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a empezar un coloquio. Como es tradición en la casa, quien quiera intervenir que levante el brazo, se le acercará el micrófono, que se identifique antes de intervenir y el ruego es que las intervenciones no sean muy largas. Fundamentalmente se trata de preguntar alguna cosa a los ponentes. Que somos outsiders. Nadie se anima a hacer. Javier Hernández, lugarteniente del Justicia. Presentado queda. Del control organizador. ¿Cuál mecanismo? ¿Estatutos o pactos parasocial? ¿Cuál? Lo que no te importe que sea público a estatuto, sin dudar, sin dudar. Sin dudar. Lo que no crees, no quieres. Estoy pensando en pactos parasociales unilaterales, protocolos familiares de grandes empresas aragonesas. Lo que no quieres que se sepa, no lo lleves a estatutos. Seguro que lo ha vivido también, se tiende muchísimo al contractualismo en las sociedades. Y yo a veces digo, no, lo primero a los estatutos. ¿Por qué? Por esa eficacia, pues erga omnes, cuando luego te encuentras en un procedimiento judicial en el que se han embargado participaciones y resulta que te encuentras con que no se puede ejercitar el derecho de adquisición preferente, pues porque no está bien regulado y se crea un verdadero problema societario. Pero hay una clarísima tendencia a la contractualidad del derecho societario. Entonces, yo lo que veo es que en muchas ocasiones se está incluso reproduciendo lo que pueden decir los estatutos, en mi opinión, sin mucho sentido. Es lo que dice Reyes, los estatutos son para aquellas cuestiones que no hay inconveniente en que trasciendan y, sin embargo, los pactos parasociales son para otra cosa, son para establecer relaciones internas entre los socios, pactos y compromisos entre ellos que tienen otra virtualidad, que es la virtualidad interpartes, no en el de la persona jurídica, como bien decía Javier, en la que tiene cabida la ley de sociedades de capital y los estatutos, pero no otras normas. Yo voy a discrepar de Javier en una cosa, porque además como la hemos discutido y claro, se ha llevado la sartén, vamos, el gato al agua a él porque es el que escribe. Entonces, yo, por ejemplo, en el tema lo hemos discutido cuando hablamos de las prestaciones accesorias. Hay una cuestión que es muy relevante en estas empresas y es establecer como prohibición que no se pueda pignorar la participación social. Es una obligación efectivamente de no hacer. ¿Pero por qué no? Bueno, pues entonces se puede introducir como prohibición en los estatutos, porque eso sí es muy interesante. No puedes evitar la embargabilidad de la participación, pero tú sí le puedes pedir a un socio que no la dé en garantía en una operación personal de compra de su casa, su coche o un crédito al consumo en determinadas empresas. Y el estado de necesidad, Carmen, es culpa. Pero bueno, y sin embargo, esto, y yo creo que cabría perfectamente como prestación accesoria. Pero no, de momento sigo insistiendo, pero no he tenido ningún éxito. Y eso sí que me lo llevarían para su pie. Ya, pero es que no es igual. Un banco que ve los estatutos de la sociedad te dice, usted no puede ignorar esto. Como dice un señor muy ilustre, no se puede soplar y sombrear. Ya me lo has dicho ya. Y entonces, claro, es que eso es muy difícil. Y luego, a propósito de
de los parasociales y del depósito y eso, hombre, un omnilateral es un unilateral. Un omnilateral siempre es más que un bilateral. Pero los pactos se pueden alterar después. ¿Y eso tiene acceso o no tiene acceso? ¿O cómo se entera uno de lo que hay ahí? Habría que llevarlo al registro para decir que no es la escritura autorizada por el señor Calatayud el día 15 de tal, sino la modificada por. Y claro, eso entraña luego dificultades porque si no, no estás dando certeza. Y yo, desde luego, para no dar certeza no salgo de casa. Lo que pasa es que en esa cláusula de respeto al pacto parasocial se dice entre la escritura depositada ante notario don Adolfo Calatayud el día tal, y sus modificaciones posteriores. Y sus modificaciones, como los innumerables mártires de Zaragoza. No, porque se comunican a los socios las modificaciones. No. Es decir, ahí, claro, ¿cómo encajas un pacto sucesorio en interés de tercero? Bueno. Un pacto sucesorio. Pero es que, claro, es que estamos diciendo eso. ¿Y por qué no hacemos una fundación de interés particular? Trabajemos en que se permitan las fundaciones de interés particular. Porque eso es más. Por ahí los extranjeros lo hacen con fundaciones. Y nosotros lo queremos forzar. Pero bueno, pues, si no queda otro remedio, pues no queda otro remedio. Pero lo ideal sería ir a lo otro. Digo yo. Fíjate que el legislador en la nueva ley esta de startups ha introducido precisamente, que ya veremos cómo lo resolvéis, en las startups solo, no en las sociedades que llevan operando habitualmente y en el tráfico normal, ahí sí se permite que se incorpore como prestación accesoria el cumplimiento del pacto y no dice que esté inscrito. Dice siempre que se acredite, se pueda conocer por los futuros socios. Bueno, pues se puede conocer de muchas maneras. Yo, venga usted aquí, fírmeme que se lo ha leído y lo ha recibido, como el que su sentimiento informado. Es un descabezamiento legislativo. Ya, pero ahora estamos muy acuerdo. Pero ya se ha metido. Y entonces, ¿por qué en las startups, que tienen otros montones de despropósitos en la legislación? De modernidad. Claro, y resulta que en mis sociedades no se puede hacer. Es el artículo 11 que es lo he dicho, de la ley de startups, que tiene un nombre tremendo. La ley de 21 de diciembre del 22 de fomento del ecosistema de las empresas emergentes. Entonces ahí sí que le Eso es como la denominación de las sociedades. Ahí sí que le recomiendo la lectura, que está en abierto, de Catedrático Mercantil, Jesús Alfaro Aguilar Real, que dice: la ley pinta y colorea y los pactos parasociales. No se les ocurra convertir a su compañía en una empresa emergente. Esto es un poco la valoración de esta ley. Porque además no se dice que sean omnilaterales. En el artículo 11, inscribibilidad de los pactos parasociales. ¿De todos? Pero hombre, eso sí que creo, Reyes, que no pueden ser no más tiene que los sentido, omnilaterales, porque si se incorpora como presta. Bueno, lo que pasa es que se puede incorporar no lo dice, para solo algunas particiones. Claro. Sí, no. Bueno. Bueno, como ven, el tema da mucho de sí, tiene mucho interés. A ver, por ahí han solicitado. Compañero, yo no sé por qué. Bien, buenas tardes. Soy Manuel Ferrer, abogado. Muchas gracias a los tres ponentes por tan interesante aportación. Una pregunta para mi compañera Carmen desde nuestra perspectiva de abogados de familia, que has hecho una alusión a que en caso de divorcio podría quedar condicionado el juez. Por ejemplo, en una liquidación de sociedad conyugal en la que hay unas participaciones sociales y aparecen pues algún tipo de restricciones acerca de quién deben ser los destinatarios, quiénes no, podría condicionar, entiendo, al juez e incluso al contador partidor algún tipo de estas cláusulas.
Totalmente. Es que los estatutos, pero solo si están en los estatutos, no en el pacto parasocial. Los estatutos son la ley societaria de primer rango. A mí me gusta mucho decir esto. Es que no puedes estudiar cómo están las cosas en una sociedad yéndote a la ley. Lo primero es pedir certificación de los estatutos inscritos, que te llevas muchas sorpresas además. Entonces, es vinculante erga omnes y el juez se tendrá que ver sometido al régimen estatutario. Y si en ese régimen estatutario se dice que se adjudicarán de esta manera y que tendrá derecho de preferente adquisición, pues el juez está compelido de la misma manera, a mi juicio, que lo está por la Ley de Sociedades de Capital, preferentemente por los estatutos y luego por la ley. Y lo dice el Código Foral, siempre que existan limitaciones legales o pactadas en cuanto a la transmisión. Entonces, por eso yo soy muy pro incorporar estas cuestiones a los estatutos, porque verdaderamente, y lo habrás vivido igual que yo, Manuel, es que hay veces que generan las rupturas matrimoniales generan unos problemas societarios pues tremendos cuando no son armoniosas o pactadas, como yo no llevo matrimonial, pero sí generan muchos problemas societarios. Si está bien claro cómo se distribuyen, a quién y con qué preferencias y de qué manera, para mí es que no hay ninguna duda, y aquí hay muchos jueces también, que es vinculante, pero más que la Ley de Sociedades de Capital, porque es de primer rango, antes que la ley, porque hay derecho dispositivo o capacidad de disposición. Pero vamos, por eso es importante aportar los estatutos en esos procesos. Yo es lo primero que alguna vez que me ha tocado no llevar el tema matrimonial, pero sí como abogado de la sociedad, pues mire, estos son los estatutos, apórtese usted. Y en muchas cuestiones, una adecuada regulación estatutaria evita muchos problemas, muchos conflictos, dan seguridad en definitiva, ¿no? Gracias, Manuel. ¿Alguna otra intervención? Bueno, pues vamos a cerrar esta sesión de los encuentros del Foro de Derecho Aragonés. Muchísimas gracias por su presencia y hasta el próximo día.